Los temas de relevancia se tratan cara a cara. Entrevistas a fondo, charlas de contenido que generan opinión pública. Cara a cara, interacción persona a persona con el periodista Enrique Tucent. Muy buenos días, 9 de la mañana con 4 minutos. Comenzamos cara a cara, ya es martes 16 de agosto, después de los sucesos de Puerto Vallarta, que la Fiscalía General del Estado ha estado informando en los últimos minutos, que tiene que ver con el secuestro de entre 6 y 7 personas, de acuerdo a los datos que ha dado la Fiscalía General del Estado. Dice el fiscal que tiene que ver con, digamos, ajustes entre los propios grupos del crimen organizado. Sin embargo, como siempre, este tipo de sucesos generan alto impacto mediático y mucha discusión entre los ciudadanos. Y para analizar, para desgranar este tema, saludamos a nuestro colaborador Jorge Rocha, con el que tenemos el gusto de analizar estos temas. Jorge, muy buenos días. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo viste el asunto de Puerto Vallarta, Jorge? Pues mira, me parece muy preocupante, obviamente por varias razones. La primera es que precisamente pues lo que seguimos viendo es que este tipo de prácticas delictivas se siguen presentando en una ciudad, bueno, en este caso muy importante como lo es Puerto Vallarta. Son 6 personas, bueno, al principio se hablaba incluso de 10 personas las que habían sido levantadas, entre comillas, ahora se habla entre 6 y 7. El fiscal rápidamente, como en muchos de este tipo de casos, habla de que es un asunto de entre, digamos, disputas por entre bandas del crimen organizado, ¿no? Organizada, sí. Pero lo que a mí me sigue preocupando es que este tipo de hechos, llevamos prácticamente un sexenio con este tipo de situaciones y vemos que el asunto no se resuelve, ¿no? De repente si baja, hay momentos en que parecería que el asunto, este tipo de problemas se empieza a batir, pero nuevamente tenemos este tipo de asuntos que por supuesto que generan todo este clima de desconfianza de la ciudadanía hacia este tipo de temas. Y fíjate que esto también lo quiero ligar porque hace una semana precisamente también se dio a conocer que el homicidio doloso, o sea, para digamos encadenarlo con otro tipo de hechos, los homicidios dolosos en México aumentaron. Hablamos de un 15.4% con respecto exactamente a agosto del año pasado, y Jalisco es uno de los estados donde, digamos, no es un repunte brutal, sí, pero por supuesto que también aumentan. Y tenemos el caso también muy grave del estado vecino de Colima, donde los homicidios dolosos han aumentado en casi el 4%. Sí, Colima se descompuso por completo, ¿no, Jorge? Exacto, entonces tenemos, o sea, si uno ve en el mapa lo que pasa en Puerto Vallarta, lo que está pasando ahora en Colima, pues lo que nos está sugiriendo este tipo de datos, ya cruzándolos, es que la situación de inseguridad vuelve a colocarse como una urgencia en el estado o en la región, en esta región, ¿no?, del occidente del país. Y es algo que, a mí lo que más me preocupa es que el discurso de las autoridades sigue siendo básicamente el mismo, ¿no? Vamos a investigar, pero presumimos que son de la gente, es un asunto entre delincuencia organizada, pero esta manera de responder frente a estos hechos es la que ya se volvió recurrente, y lo que no estamos viendo es una manera distinta de abordar este tipo de problemas que, por lo que ya he dicho, pues se han mantenido ya por muchos años y forman ya parte de lo cotidiano, sí, de la manera como estamos viviendo el tema de seguridad. ¿Qué es, Jorge, la doctrina Calderón? Porque quien comenzó con ese discurso, con esa narrativa de incluso decirnos es que entre más mueren, más cercanos estamos de la tranquilidad y la estabilidad, porque los que están muriendo son personajes vinculados al crimen organizado. Es decir, eso comenzó desde el sexenio pasado, fue criticado en su momento por la oposición, fue criticado en su momento por el PRI, y hoy vemos que tanto el gobierno del estado como las alcaldías pues están utilizando este tipo de discurso para justificar el alza en los homicidios. Sí, lo que pasa es que este discurso es un discurso fácil, es un discurso que te da salidas, digamos, prontas y rápidas, porque además la ciudadanía, por ser el tipo de delitos de que estamos hablando, pues no se va a meter a hacer contrastes ni observatorios, ni mucho menos, ¿no? Hay otros temas donde, digamos,
los ciudadanos sí pueden, digamos, indagar más, investigar más, pero precisamente por la naturaleza de este tipo de asuntos, pues con lo que nos quedamos, la gente, es con el discurso oficial, con lo que sale en la prensa, y luego con lo que se platica, digamos, en los ámbitos cotidianos, donde también, digamos, es recurrente el asunto de este tipo de delitos, ¿no? Claro. El asunto aquí, Jorge, es que hay pocas bases para decir eso, para decir que siempre tienen que ver con el crimen organizado. Y segundo, es también una falsa tranquilidad, porque buena parte de la ciudadanía dice, bueno, si no me meto en estos asuntos no me va a pasar nada, pero eso la historia nos ha probado que no es cierto. Así es, no, sin duda, y además sabes que no hay evidencia empírica para decirlo. Sí. También en otras informaciones de otro tipo lo que nos sugiere es que la gran mayoría de estos casos no se investigan. Entonces ni siquiera es una aseveración sustentada bajo evidencia, donde digas, bueno, sí, investigamos tantos delitos y efectivamente un porcentaje muy amplio de ellos están vinculados o eran personas que estaban vinculados a alguna actividad delictiva. Sin embargo, más bien lo que prevalece es la no investigación. Exacto. La no indagación. Justifica no investigar, ¿no? Porque... Exactamente. Entonces, por supuesto que ese tipo, vuelvo a repetir, de aseveraciones no tienen básicamente ningún sustento, ¿no? De acuerdo. Jorge, y en ese mismo sentido esto nos vincula directamente al asunto de los desaparecidos, que si bien, como lo hemos platicado un par de veces tú y yo, si bien vemos un discurso distinto del fiscal Eduardo Almaguer en estos temas, si lo comparamos con el fiscal Luis Carlos Nájera, pues todavía falta mucho para encontrar a los más de 3,000 desaparecidos que hay en Jalisco. Falta dinero, faltan recursos, nueva institucionalidad, protocolos, es decir, los cimientos o las bases de la búsqueda de desaparecidos prácticamente no se encuentran actualmente. No, totalmente de acuerdo. De hecho, efectivamente, y si hay que decirlo, o sea, Almaguer tiene una postura distinta al respecto de este tema. Bueno, el nombramiento de Dante Haro como sí, de Derechos Humanos es una buena señal en ese sentido. Sin embargo, esta buena voluntad todavía no se traduce en implementación de políticas distintas ni en resolver el problema, ¿no? O sea, ni estamos viendo, digamos, políticas para evitar que siga habiendo más desaparecidos, que esa es una parte del problema, es decir, empezar a tener protocolos que ayuden a que la gente que ahora está desapareciendo no se enfrente con situaciones de este tipo, y tampoco estamos, digamos, teniendo una política clara al respecto de encontrar a los que ya están desaparecidos, ¿no? Entonces son dos alas de un solo problema, y digo, el gran problema para mí es que esta, digamos, buena voluntad del fiscal y del fiscal de Derechos Humanos Dante Haro, en realidad todavía no tiene traducciones reales de solución de problema. Y esto a la larga se les puede revertir, ¿no? Porque si mantienen este discurso de sí nos interesan, pero en realidad no se hace nada, pues al final eso va a tener costos políticos también graves para la Fiscalía y obviamente para el actual gobierno del Estado. Jorge Rocha, antes de dejarte ir, un comentario sobre el asunto del auditor, su no reelección. Pues mira, me parece que era, como lo habíamos señalado precisamente la semana pasada ahí en cabina contigo, creo que es el asunto ya, digo, afortunadamente creo que las fuerzas políticas que pretendían que Godoy mantuviera se dieron cuenta que el costo político de mantenerlo en el puesto iba a ser demasiado alto. Me parece que habla de una manera de proceder adecuada y correcta de parte de todos los actores, es decir, no se puede mantener al actual auditor. Pero ahora a mí lo que, digamos, me preocupa un poco es que, digamos, se diga, bueno, como no sigue Godoy, entonces ya que todo transcurra igual. Creo que esta situación no quita, como también lo decíamos la semana pasada, que tenemos que dar una amplia discusión sobre cómo combatir la corrupción en el estado de Jalisco, ¿no? Y hablarlo como en una lógica más integral, más sistémica, porque igual puedes tener tú un auditor que sea muy bueno, sin embargo, si el resto del sistema no funciona, tampoco vamos a avanzar gran cosa, ¿eh? Jorge Rocha, profesor del ITESO y colaborador de Cara a Cara, gracias por habernos tomado la llamada. Que tengan un buen día y que tengan una buena discusión, ahí estaremos al pendiente. Gracias, saludos Jorge. Hasta luego, bye. Vamos al corte, les recuerdo los teléfonos 3122-4200, 3122-4266, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 3318-807641, volvemos a Cara a Cara.
9 de la mañana con 18 minutos. Estamos de regreso en Cara a Cara. Ahora sí comenzamos la discusión. Usted sabe que en los últimos días ha habido un debate, sobre todo en los medios de comunicación, sobre el reglamento de la ley Uber que publicó la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado. Y le damos la bienvenida a Mario Córdoba, titular del Instituto de Movilidad y Transporte. Mario, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Gracias por acompañarnos. Alejandro Hermosillo, diputado local de Movimiento Ciudadano. Alejandro, buenos días. Muy buenos días, saludos a todos los que nos escuchan. Gustavo Flores, director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Alberto Galarza, coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte. Muy buenos días. Enrique, buenos días a todos. ¿Por qué no me dan, empezamos contigo, Mario, una primera valoración de este reglamento, aciertos, defectos? ¿Cómo ven este reglamento que publicó la Secretaría de Movilidad? Mario. Sí, Enrique, con mucho gusto. Mira, realmente son tres elementos que hay que considerar. La ley, el reglamento y una norma. Está en ciernes una norma, porque así lo establece la ley. En la ley se hicieron recientemente las modificaciones para reconocer este tipo de servicios, empresas de redes de transporte, lo que se le ha llamado Uber, pero se le podría llamar RTs, ¿no? Sí. O Cabify o lo que sea, ¿no? Pero no es el caso, es un sistema es un servicio que se ofrece bajo plataformas móviles, de lo que algunos llaman taxi ejecutivo, etcétera, sí. De otra calidad de servicio a lo que normalmente conocemos de los taxis tradicionales. Y entonces en esta ley se hicieron todas las adecuaciones para que dar cabida, digamos, a esta nueva modalidad de transporte, urbano, para el transporte de los ciudadanos en general. Después, a partir de esta ley, se estableció un tiempo para dar lugar al reglamento. El reglamento de movilidad, de la ley de movilidad, el reglamento general de la ley de movilidad, tuvieron que hacerse adecuaciones para precisar con mayor definición cuáles son las reglas, digamos, de operación de este tipo de servicios. Tuvieron que hacerse adecuaciones tanto también en los aspectos del registro estatal, donde deben también inscribirse, sí, tanto las empresas como los prestadores del servicio. Aunque está muy claro en la ley que estos servicios solamente pueden darse a través de la gestión de las empresas de redes de transporte que se inscriban en el registro estatal, y no por sí mismos, ¿no? Entonces ahí pues seguramente aparecerán muchas empresas, como está ya actualmente Uber, ya se anunció Cabify, aunque todavía por no estar inscritas sigue siendo un servicio irregular en términos legales. Hay que lograr ya su inscripción. City Drive, que es la claro, empresa, que es la empresa local, y las que surjan, ¿no? Hasta donde dé el libre mercado de este tipo de servicio. Y la norma de carácter técnico, general de carácter técnico. Entonces son tres elementos que se entrelazan. La ley dice que se puede, reconoce que se puede, que no se puede, a veces lo precisa, a veces lo deja un tanto ambiguo. El reglamento establece las reglas de operación, o debe establecer las reglas de operación de este tipo de servicio, y la norma debe establecer ciertos principios básicos. Dependiendo del servicio, para que se dé conforme a ciertas especificaciones que garanticen su calidad. Alex Hermosillo, existen, yo creo que este es el debate que ha habido, ¿existen contradicciones entre el reglamento y las leyes que se aprobaron en el Congreso? Sí, en nuestro análisis, justo eso es lo que nos preocupa. Vemos un esfuerzo más del gobierno del Estado por tratar de bloquear las posibilidades que ofrece este tipo de servicio, y lo vemos pues con toda la intención de proteger intereses que no son los del usuario. Vamos recordando un poco cuál es toda la historia de esta última ley de las empresas de redes de transporte. Una iniciativa del gobierno del Estado con puntos muy claros, por ejemplo, que prohibía subirte o bajarte en lugares cercanos a sitios, lo cual echamos para atrás. Prohibía el efectivo, lo cual también echamos para atrás, y hoy lo retoman en el reglamento. Quería limitar la oferta, esta iniciativa enviada por el gobernador, y también quedó echado para atrás. Discutimos ampliamente en el Congreso
abrimos foros de debate, invitamos a todos los involucrados, académicos, y llegamos a conclusiones muy precisas. Y quiero, nada más para poner un ejemplo de en dónde existen contradicciones, una conclusión precisa es el artículo 8, donde dice: cualquier persona puede hacer uso del servicio público de transporte. En el caso del servicio de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles, es decir, este tipo de empresas, cualquier persona puede hacer uso del servicio y elegir su forma de pago siempre y cuando lo solicite a través de las aplicaciones Es el móviles. artículo 8 de la ley. De la Ley de Movilidad. Sin embargo, en el reglamento, desde la definición de las empresas de redes de transporte, lo dicen como aquellas que exclusivamente pueden ser pagadas, gestionadas, contratadas electrónicamente. Ya prohíbe de entrada el efectivo. Entonces ahí de entrada hay una contradicción. Si nos vamos a revisar el servicio de Uber Pool, en el caso de Uber, o que lo pueden hacer otras empresas, pero de compartir el auto y la tarifa, también hay una prohibición expresa en el reglamento que no existe en la ley. Entonces, a mí sí me preocupa, porque además son elementos que benefician al usuario, y me parece que el interés del gobierno del Estado, una vez más en esta ocasión, fue para proteger los intereses que no son los del usuario. Y el reglamento, nada más para puntualizar, según la Constitución, es facultad del gobernador expedir los reglamentos, pero dice: a fin de que provean de la esfera administrativa para la exacta observancia de las leyes. No más de esto. Es, digamos, operativa, ¿no? Solamente habilitar la ley. Gustavo Flores, ¿está el debate si se prohíbe el efectivo, como decía Alejandro Hermosillo, o si también, por ejemplo, se prohíbe Uber Pool? ¿Nos sacas de esa duda? Sí, bueno, yo creo que se establece claramente en el reglamento, como bien dice el diputado, en el sentido de que la ley dice que puede ser cualquier forma de pago. También Mario nos explicaba que el reglamento precisamente especifica las reglas en las cuales se cree que es mejor el funcionamiento de ciertos sistemas. En este caso, en el sistema de RTs, el mejor funcionamiento va a ser puede ser a lo mejor efectivo, pero a través de un prepago, puede ser a través de un sistema que nos lleve al sistema electrónico. O sea, no se está impidiendo que se realice a través de alguna modalidad. Simplemente se está reglamentando cómo se podría hacer de esa forma. Pero entonces, si yo quiero pagarle directamente al City Drive o al Uber, directamente en efectivo, no lo puedo hacer, de acuerdo a este reglamento. Tendría que ser a través de la plataforma, como bien dice ahí, y ya a través de ese mecanismo podrían descargarse algún saldo o algo que tú pudieras. Pero eso sí tener contradice la ley, porque no la ley dice que cualquier forma de pago, o sea, tampoco especifica o dice que específicamente tiene que cumplirse con todas, ¿no? Entonces, ahí dice que puede ser cualquiera, puede ser, no dice que obligatoriamente tenga que serlo, ¿no? No es un mandato, simplemente deja abierta la posibilidad de que pudiera ser de cualquier forma. Entonces, en ese sentido estamos cumpliendo. ¿Y Uber Pool? Uber Pool tampoco hay en ninguna parte del reglamento, ahí sí me quedo con la duda, en ninguna parte del reglamento tenemos un impedimento que refiera a ese respecto. Simplemente reglamenta si la cantidad de pasajeros, la modalidad en la que lo puede hacer y las reglas en las cuales las plataformas de RT pueden llevar a cabo ese servicio. Lo que sí puede a lo mejor sentir que viene una prohibición es que no está incluido como modalidad de transporte colectivo. Pero eso está desde la reforma a la ley, en la cual desde que se insertó el servicio de transporte de redes, no se incluyó en el servicio de transporte colectivo. Hay dos apartados en la ley que separan y especifican el tipo de transporte. Uno es el colectivo y el otro es el especializado. En el Congreso se incluyó este servicio de transporte dentro del servicio de transporte especializado, que es otro apartado distinto. Entonces, no se incluyó en el colectivo. Quizá ahí la interpretación o sientan que pueda haber una prohibición en el sentido de que no lo incluimos nosotros como colectivo, pero ahí sí estaríamos contraviniendo lo que dice la ley y yéndonos por arriba de la legislación si nosotros lo facultáramos como colectivo cuando la ley no lo contempló de esa forma. No sé si hay algún artículo, diputado, y ahorita le pasamos la voz a Alberto Galarza. Ahí, dentro de las prohibiciones que existen para este tipo de empresas, dice: prestar el servicio de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles a diversos pasajeros que contraten en diferente momento y domicilios, aun cuando su destino sea la misma dirección. Gustavo. Dentro de la legislación hay otro artículo en el cual ellos establecieron la definición del sistema de empresas de redes de transporte y ellos especificaron que el servicio tenía que ser de punto a punto. Así viene concretamente y textual. O sea, no puede haber un punto intermedio. Así lo marcaron en la legislación, de hecho así está el decreto del Congreso, bueno, ahora sí la publicación de lo que legislaron y viene ahí especificado el servicio que establece que el servicio de redes de transporte debe ser de punto a punto, específicamente. Alberto Galarza. A ver, yo creo que si nos vamos a temas
jurídicos y temas de reglamento y de ley, a lo mejor vamos a perder a la ciudadanía en el debate. El debate es un punto sencillo, es cómo hacemos para que los carros de la ciudad no vayan con una sola persona al volante, contaminando igual que un carro que va con 5, o con una camioneta que va con 7, o con un camión que va con 30, ¿no? La parte importante aquí es, yo concuerdo que hay una contradicción entre ley y reglamento, es clara, ¿no? Preocupante porque las mismas dinámicas de la ley te dicen que una ley menor no puede ir por encima de una ley mayor, es un principio constitucional. Pero la otra más importante es cómo vamos a hacer, uno, para que todas estas empresas de red de transporte, que el mote se lo da a la propia COFESE, ¿no? Empresas de red de transporte nace a partir de una serie de recomendaciones que hace la COFESE, que de hecho ahí es donde empieza realmente el debate para profundizar acerca de la regularización de este tipo de transporte. Y que va encaminado a que los ciudadanos tengamos más opciones de que si queremos utilizar un taxi, si queremos utilizar un Uber, si queremos utilizar Uberpool, si queremos utilizar Cabify, si queremos utilizar el transporte público, si queremos utilizar otra aplicación que ya van a ser interestatales, que ya son interestatales. Todos estos nuevos paradigmas de las aplicaciones y los nuevos servicios están cambiando la manera de legislar en el planeta, no solamente en el estado de Jalisco, no solamente en México, ¿no? Porque ahorita estamos viendo solamente leyes que afectan el estado de Jalisco, pero ya hay plataformas que te pueden llevar de Jalisco a Colima, de Jalisco a Nayarit, de Jalisco a Monterrey, y son legislaciones que van a desafiar lo interestatal, lo federal, sí, y que tendremos que poner puntos mínimos. ¿Cuál debe de ser la visión de los gobiernos? Facilitadores para que haya este tipo, para que cada vez el ciudadano tenga más opciones de movilidad en lugar de ir a acotarlas. Ese es el tema central. Yo creo que debe de haber una buena dinámica de comunicación entre legislativo y ejecutivo, ¿no? Yo creo que sí deben de parar un poco esta riña que empieza a ser cada vez más notoria a nivel público. Creo que se tienen que poner de acuerdo en temas sensibles como es temas para la ciudad, para los ciudadanos, ¿no? Y poder de esta manera hacer reglamentos mucho más acordes al espíritu de la ley, que la ley vaya realmente encaminado a lo que el usuario quiere y sobre todo que el debate se centre en lo que realmente es. ¿Qué opciones vamos a tener para podernos mover? Vamos al corte, regresamos a seguir hablando de este tema. Les recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. 9 de la mañana con 35 minutos discutiendo sobre el reglamento de la ley Uber. En unos momentos leemos los WhatsApps en cabina. Les recuerdo los teléfonos 33 18 80 76 41. Lo que a mí no me quedó claro es si está prohibido o no Uberpool. Mario, desde tu punto de vista, ¿está prohibido? Mira, la ley no es precisa al respecto. Es muy clara cuando dice que es un servicio de transporte individual, de punto a punto, etcétera, etcétera. Las definiciones del servicio son claras, pero tampoco habla de un servicio que puede darse de forma colectiva, ¿sí? Lo que sí puede ser, y enfocado al usuario, es que un usuario, pues ya sea que venga con otros usuarios, pueda, dependiendo de la capacidad del vehículo, que por cierto no debe ser mayor de 7 plazas, ¿no? Porque si no, pues al rato vamos a tener camiones Uber, ¿no? Como el que presentaron en Tijuana. La idea es que se pueda compartir el viaje. Si un usuario decide que comparte su viaje con otro, ¿no? Y coinciden en su origen y destino, pues yo creo que son situaciones... Pero lo puede compartir partiendo del mismo punto. Sí. El problema es que actualmente, y lo hemos estado investigando, no se está dando de esta manera. Incluso tú contratas el servicio y vas de tu casa a Plaza del Sol, y resulta que en un servicio normal tenías una tarifa X y hacías un tiempo de traslado X, pero ahora hay otras 3 personas que coinciden en tu origen y destino, y entonces tú supondrías que a lo largo de ese camino estas personas van a ascender a ese carro y van a compartir el recorrido.
Pero el problema no es ese, el problema es que el servicio está requerido desde las casas o lugares donde están los otros usuarios, entonces el servicio se sale de su derrotero de principal para subir a estas personas, se anda como un poco ruleteando, digámoslo así, como sería en el servicio tradicional, anda subiendo las gentes, y puede ser el caso que tú, que lo pediste al principio, el tiempo se te duplique o se te triplique, porque a lo mejor el tercer o cuarto pasajero que se subió llegue más pronto, le convenga más la tarifa que el que tú lo pediste al principio. Entonces son cosas que en cuestiones de reglas de operación deben definirse más y no dejarse tan abiertos, ¿no? Es como también el costo de tarifas, etcétera, etcétera. Entonces, la ley pues no señaló que podía darse eso, tampoco lo prohíbe, pero al aparecer pues también debe ser objeto y es el momento de establecer ciertas reglas de operación, si fuera el caso, ¿no? Pero en el caso, sí. Eso es con respecto a lo de Uber. Ahora, el reglamento no se puede descalificar así. En general me parece que el reglamento contiene muchos elementos que precisan las reglas de operación de este tipo de servicio. En la ley también se puso que el usuario puede elegir la forma de pago. Nunca se puso expresamente en efectivo, ¿sí? Nunca, pero claro, puede ser una opción. ¿Cómo contratas tú este servicio, Enrique? Tú tienes que dar tus datos a la empresa. Sí. Actualmente tienes que dar tu tarjeta de crédito. Bueno, ya no necesariamente. O los datos, ya no necesariamente, ya no. Pero antes así. Antes siempre la tarjeta, ¿sí? Pero tienen que tener tus datos para registrarte, porque tú calificas el servicio, pero también ellos te califican como usuario. Sí. Entonces me imagino que si ahora hay una forma de pago que implique el efectivo, ya sea directo a la empresa, etcétera, etcétera, o a través de monederos electrónicos o lo que sea, esta situación también tiene que quedar como muy clara, reglamentada, porque además este asunto del pago se vincula a otra cosa muy importante. En la ley se estableció el convenio económico con estas empresas para una aportación el 1.5%. del 1.5%. Entonces todas las transacciones que hagan las empresas con sus usuarios deben quedar registradas, porque sobre de eso, además de que va en el pago de sus impuestos, va el 1.5% de colaboración para los fines de la movilidad urbana sustentable. Creo que así quedó. Claro. Entonces, esta parte tenemos que reglamentarla claramente, porque si no, un poco sucede con lo del transporte público, ¿no? En el modelo hombre-camión, pues cada quien reporta lo que quiere reportar, ¿no? 1000 boletos al día y el chofer reporta 700, claro, ¿no? Porque 300 ya se lo robó, y entonces ese importe de esos boletos pues ya no se registran, y entonces claro, hay una pérdida, ¿no? Alejandro Hermosillo, entonces, por lo que queda claro, está prohibido Uberpool. Está clarísimo en el reglamento, por lo que queda. Y también, no sé, Gustavo, ahorita que después de que hable Alejandro, si no es prohibir algo, digamos, que tiene sentido en términos ambientales. No está prohibido. ¿No está prohibido? No está prohibido. Pero está prohibido que se hagan más de dos destinos por un trayecto, ¿no? Lo que está prohibido es que anden que estén funcionando como shorts, ¿no? Como que anden recolectando gente. Que eso es la lógica de Uberpool, ¿no? Sí. Sí. Esa es su esencia, ¿no? Sí, y nosotros vamos a seguir insistiendo en que hay aspectos a corregir, y lo vamos a hacer de manera institucional. A mí me parece que el fondo del tema es un tema de visión, en donde en nuestra visión no debemos de tenerle miedo a estos nuevos esquemas, siempre y cuando propicien beneficios para el usuario y para la ciudad. Y en este caso, en el tema de compartir el auto, me parece que hay beneficios para el usuario al tener una tarifa menor. Se te advierte que pues tal vez tengas un tiempo de traslado mayor y que lo preveas así. Y beneficios para la ciudad al tener menos autos circulando de los que hubiera en caso de que cada una persona abordara uno. Yo sí creo que ante estas posibles situaciones que no quedaron totalmente concretas en la ley, el gobierno del estado eligió la forma tradicional de seguir protegiendo los esquemas viejos de traslado. Y esto nos ofrecía la oportunidad de sí convertirnos en lo que se ha anunciado tanto, que es la capital de la innovación y muchas otras cosas,
este tipo de ejemplos son los que nos muestran que tiene que pasar eso del discurso al hecho. Nosotros sí vamos a insistir en los puntos en los cuales nos parece delicado, sobre todo porque no podemos invalidar una discusión que se dio en el Congreso. El tema del efectivo fue un punto de discusión álgido que nos llevó incluso a terminar en la madrugada, pues. Hubo discusión, hubo enfrentamiento entre las fracciones de las posturas y concluimos que se permitían todas las formas de pago. Si lo dejamos no concreto con la palabra efectivo, creo que el espíritu queda completamente claro y no me parece de una extralimitación en el reglamento prohibir cuando dice el usuario podrá elegir cualquier forma de pago. Yo sí creo que es uno de los puntos principales que la ley está siendo superada por un reglamento y no obedece esto a una dinámica correcta a mi gusto. Gustavo. Sí, bueno, yo quisiera más bien regresar un poquito al tema de puntualizar que de parte del Estado no existe ningún impedimento para que este tipo de medio de transporte se desarrolle, ¿no? Creo que más bien es el primer paso, ¿no? El primer paso de muchos pasos que se van a tener que dar a lo largo de los años. El transporte, al ser tan caótico ya y hacer una necesidad básica ya del ciudadano, va a ir evolucionando. Entonces, lo que estemos haciendo ahorita invariablemente va a estar mal hecho a la luz de los 5 años más adelante o en 20 años más. Entonces, yo creo que más que nada, más que criticar o satanizar alguna reglamentación, algún tipo de legislación o que no se interpretó exactamente el espíritu que en esa madrugada se quiso interponer en el Congreso, yo creo que más que nada es porque pretende reglamentar. La ventaja de los reglamentos es que son muy dinámicos, el reglamento es susceptible a estarse modificando, a estarse actualizando conforme las necesidades de la misma ciudadanía o de los mismos transportes, de manera que podamos actualizarnos en cualquier punto. Aquí el tema más que nada es cuidar también la parte de, como les decíamos, como decía Mario, de la legislación también, que no invadamos otros sistemas de transporte. O sea, lo importante también es que cuidemos el espíritu, si bien apoyando a un sistema de transporte como son los RTs, pero tampoco descuidando que podamos invadir la esfera de otro transporte y otra modalidad distinta a la que realmente es el espíritu, ¿no? Tomo este argumento, Alberto, en el sentido de si en realidad Uberpool podría o no invadir la esfera. Supongo que lo que dices, Gustavo, es de los camiones. Puede ser eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que, otra vez, si seguimos viendo este tipo de temas con una visión un poco vieja, y lo digo con todas las letras, vamos a equivocarnos una y otra vez, ¿no? Los sistemas del transporte público en el mundo y privado están cambiando. Todos los días se están transformando, todos los días hay nuevos métodos de moverse, nuevas formas, ¿no? Ya hay sistemas que ya no te van a hacer recorrer toda una ruta, estar dando vueltas, 20 vueltas o 10 vueltas al día, y estás gastando gasolina aunque sean horas pico, horas valle, etc., ¿no? A ver, el tema del efectivo se los van a tumbar en el reglamento, ya sea por un organismo, por la Corte, porque es una prohibición anticonstitucional, ¿no? Si hay un tema que estamos de acuerdo que paguen el 1.5% de impuestos, tendrá que ver con una fiscalización para que el dinero que paguen en efectivo tenga estas reglas para poder pagar el 1.5% de impuesto y que tengan la plataforma para hacer los cobros necesarios. El tema de prohibir más de 2 viajes es que otra vez volvemos a lo mismo. Tenemos que ampliar las libertades de los ciudadanos para poder utilizar cualquier plataforma que se les plazca, ¿no? Hoy el transporte público convencional enfrenta en Guadalajara una de sus peores crisis de la historia y las nuevas tecnologías amenazan constantemente con rebasarlo si este no se moderniza. Si el transporte público quiere no perder usuarios, tiene que modernizarse más rápido, tiene que leer mejor el futuro, tiene que aplicar mejor su servicio para poder tener otro tipo de resultado. Pero hoy, de veras, el reglamento sí contrapone lo que dice la ley. Estoy completamente de acuerdo en ese punto con el diputado Alex Hermosillo. Sí se tiene que haber una postura muy clara para poder modificar el reglamento en los puntos controversiales antes de que tengamos que recorrer una ruta en la Corte para que se siente un precedente jurídico que vamos, aunque no tenemos un tribunal constitucional en Jalisco o todavía en la República Mexicana está la Suprema Corte que actúa como lo mismo y al final sabemos cuál va a ser el resultado, ¿no? Es básico en el espíritu de la ley y en las dinámicas de la ley que no se puede contraponer un reglamento a una ley. Vamos al corte, regresando le cedemos la palabra a Mario Córdoba y leemos los WhatsApps que son muchísimos. Sí.
minutos platicando sobre la ley Uber, sobre el reglamento en específico. Mario Córdoba, nos quedamos con tu intervención. Sí, sin duda la innovación y los avances tecnológicos son muy importantes y van a ser mucho más en el futuro para mejorar la movilidad y el transporte y sustentabilidad de nuestras ciudades. Y en ese sentido, el organismo público que me toca dirigir, el Instituto de Movilidad y Transporte, que es un organismo de apoyo técnico al sector y especialmente a la Secretaría de Movilidad, cabeza del sector, el objetivo principal es impulsar la movilidad urbana sustentable. ¿Y qué es eso? O sea, finalmente debe ser una política que debe sustentarse en la movilidad de proximidad, en la movilidad peatonal, en la movilidad ciclista, en favorecer a los usuarios del transporte público, Sí. en hacer un uso racional del automóvil, en reducir los viajes en automóvil, en mejorar su eficiencia, etcétera, etcétera, porque tampoco los vamos a desaparecer por arte de magia, pero seguramente si insistimos en este tema, cada vez el uso del automóvil para viajes de proximidad, Sí. para tiempos de traslado, costos, etcétera, y la disminución de los efectos negativos que tiene en el medio ambiente, en la sociedad y en la economía, esto debe reducirse sustancialmente. Entonces, en ese sentido, cuando aparece un servicio de transporte fundamentado en el automóvil, pues el instituto lo que aboga es que sea un uso racional, no empujar mucho el tema, aunque vayan llenos los automóviles, de que se propaguen más estos en la ciudad, de que por sí ya no caben. Entonces cualquier política pro automóvil, aun cuando el usuario lo demande, yo creo que debe ser objeto de reglas que sean más eficientes y desincentiven su uso, ¿no? El transporte público, aunque tenga su crisis, tiene que mejorar y estamos en ese camino, seguramente. No es un asunto así que tampoco se resuelva por arte de magia, tiene décadas consolidando una serie de intereses oscuros que hacen difícil la transformación de diversa índole, pero que estamos en ese camino. Entonces, tenemos que racionalizar y encauzar todo esto bajo los criterios de movilidad sustentable. Yo me pondría cualquier cosa que no lleve esa lógica. Como persona y director de un instituto, que no lleve esa lógica. De acuerdo. ¿Sí? De acuerdo, Mario. 6631 nos dice, vamos a tratar de leer algunos mensajes, son muchísimos. ¿Por qué quitaron Uberpool de la aplicación? Autorizan el matrimonio gay por ser progresistas y el transporte lo hacen con y el transporte con tecnología no lo hacen. 6600, bueno, es un mensaje largo. Soy Antonio, el Uberpool es cómodo para algunos, no lo es para otros porque no siempre suben todos aseados. Otro porque es ruleta, no tiene mucho tiempo algunos. Hay veces que 2 hombres y una mujer no van cómodos. Uber protege mucho al usuario. A mí no me gusta traer efectivo, 1,000 pesos y celular caro de 7,000. No me siento cómodo porque no todos los usuarios dejan sus datos. Uber solo protege al usuario y no toma a veces nuestras quejas como choferes. Bueno, el asunto es que Uber también te da en la aplicación la posibilidad de ir a Uberpool o ir solamente en el traslado y te da las dos posibilidades y ya tú terminas eligiendo también por el tiempo que traigas, ¿no? Álvaro Márquez, Uber quiere trabajar sin leyes, ellos quieren poner sus propias reglas y el gobierno está mal si le sigue el juego. Oscar Vega, un comentario, el pago en efectivo se registra en la plataforma y se puede pagar el impuesto acordado independientemente si es por tarjeta o en efectivo, con relación a lo que señalabas, Mario Córdoba, de que, digo, obviamente no es tan fácil de rastrear que con los pagos de tarjeta, eso es obvio, pero a la empresa no le conviene que no se registre. Exacto, en la plataforma. porque aparte no te pagan, ¿no? Exactamente. 9814, a los choferes tradicionales de taxis le están exigiendo una licencia tipo C3 que va a pasar con los choferes de aplicaciones. También se les pide una licencia, ¿no? D3, se generó la D3 para choferes de redes de transporte. Que va a ser tipo chofer, ¿no? La licencia. Lo que pasa es que en transporte público se les pide una antigüedad de 4 años de experiencia en haber manejado con licencia de chofer privado primero. Y que esa es otra de las contradicciones de ley. En ley se especifica una licencia de chofer y en el reglamento ponen una licencia distinta que pide estos 4 años. Entonces, ese es uno de los puntos incluso más evidentes de contradicción. ¿Es cierto esto?
Establece ahí que debe tener una licencia, pero volvemos a lo mismo. En la ley viene en el artículo 69 que todos los choferes de transporte público deben tener una licencia de servicio público. Sería contradictorio. Entonces le vamos a dar a las empresas de transporte trato como servicio privado y choferes de servicio privado, aunque brinden servicio público y estén brindándole el servicio a terceros. ¿Son las mismas reglas que se le piden a los taxistas? No. Se le piden menos a las empresas de red de transporte. Al taxista, aparte la C3, tiene una norma con un curso de 70 horas que a este tipo de licencia no se le está pidiendo. Una capacitación sí, ¿no, Gustavo? Una se capacitación anual, una capacitación ¿no? nada más como servicio público, como los que se les pide a las grúas, a los de transporte escolar, a los de ambulancias. O sea, si le pedimos a la gente de transporte escolar, a las de redes de transporte, no les vamos a pedir ninguna capacitación, ninguna experiencia. Puede ser que un chofer que aprende a manejar en 3 días y adquiera la habilidad para pasar un examen de manejo y adquirir una licencia de chofer, al 4.º día ya está brindando un servicio de transporte público con las consecuencias que pueda tener. Yo creo que 4722, las leyes deben de hacerse en favor del usuario, no de intereses políticos, nos dice Lupita Villa. Dice, un alcance en Enrique Díaz de León y La Paz, nos manda la fotografía, muchas gracias. 4403, soy Mario Rojas, mi papá tiene un taxi tradicional, desde antes que llegara Uber ya existían personas que con su auto particular dan servicio de transporte. Al día de hoy me consta que aumentaron los autos particulares sin pertenecer a algún servicio establecido. ¿Qué dice el reglamento para estas personas? Creo que deben marcar a los Uber que se distingan que están regulados. Aparte creo que deberían apoyar a los taxistas tradicionales. Bueno, si no te registras no puedes dar el servicio. Sí, viene el registro, se va a expedir la convocatoria en próximos días. También viene una mesa dentro de la Secretaría de Movilidad en la cual vamos a volver a revisar todos los temas de las empresas de red de transporte, donde podrán participar todos los interesados en el tema y ahí se podrá seguir actualizando la reglamentación de estas empresas. 9325, buen día, soy Luis Loza y me parece un buen debate, pero sí me causa un poco de molestia el que se limite el cobro en efectivo en cualquier empresa de red. Por una razón, hace unos meses mi hija de 1 año se enfermó en la noche y quise pedir un Uber, pero no me prestaron el servicio porque la pedía tarjeta de crédito. El problema es que en la zona donde vivo no hay taxis amarillos porque los asaltan en la noche y tampoco hay transporte público a las 2:30 de la mañana. Por eso como ciudadano me molesta, ya que sí me da la impresión de que el reglamento no piensa en la ciudadanía. Nos dicen también terminación 4003, como jalisciense muy pocas veces me he sentido orgulloso de lo que se hace con nuestro legislativo, como me sentí con la ley Uber. Qué tristeza que el Ejecutivo no se haya comportado a la altura. Me parecía buenísimo poder pagar Uber en efectivo, nos dice Miguel. También terminación 4419, soy taxista y han pasado atracos en esa aplicación y no lo sacan a la luz pública. Lo que hacen casi los de la aplicación la dan de baja de la aplicación, pero no dicen por qué los choferes de esas aplicaciones son los que han corrido de los sitios por malandrines y ya piden liquidación. Ofrecieron un carro que cobraba 2,300 por semana. Soy Rafael Martínez. Bueno, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Mario, gracias por habernos acompañado. Ustedes, Alberto Galarza, gracias. Muchas gracias. Gustavo Flores, gracias. Gracias. Alex Hermosillo, muchas gracias por estar aquí. Buenos días a todos. Todos nos despedimos. Mañana estaremos aquí de vuelta para platicar en Cara a Cara. Soy Enrique Tucen.